Yes. Nosotros los seres humanos somos los únicos seres en la existencia que tenemos conciencia de nosotros mismos. Somos los únicos entes en la naturaleza que nos preguntamos qué, nuestro origen, nos preguntamos por la evolución, nos preguntamos por nuestro destino, incluso por el sentido, qué sentido tiene nuestra existencia, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿Qué somos? ¿Qué es el ser humano? ¿Cuándo apareció nuestra especie, no? ¿Dónde se hizo? ¿Cómo surgió? Yo a veces pregunto, y muchas veces me he preguntado cuál es el origen de la conciencia humana, ¿no? Y podemos, este tipo de preguntas nos da el empuje para empezar a ver que tenemos una cierta evolución, podría decirlo así. Hay una frase que dice que no se sabe si somos un mono con suerte o si realmente somos hijos de Dios, ¿no? Somos quizás más que un animal, estamos hechos solo de materia, tenemos un alma, hay un espíritu. ¿Qué diferencia hay entre espíritu y alma? Raciocinio, ¿cómo es esto de nuestro cerebro? ¿Cómo se integran todas estas partes nuestras, no? Otra de las preguntas puede ser, ¿qué pasa con la muerte? ¿Se aniquila todo? ¿Sobrevivimos en algún sentido? ¿No? Bueno, todo esto que tiene que ver con la existencia humana nos muestra básicamente la capacidad de formular preguntas, también de elaborar respuestas. Cuando las respuestas están debidamente argumentadas y son estrictas y fundamentadas, entonces ahí podemos hablar de que es una herramienta o un recurso. Porque si no se las podemos fundamentar, si solo hacemos declamaciones, no entendemos mucho qué es la fantasía y qué es la realidad. Y es fundamental que nosotros los seres humanos, como somos los únicos que nos podemos preguntar acerca de la realidad, seamos los más certeros posible. Bueno, todo esto tiene que ver con que el ser humano siempre ha buscado y el ser humano ha evolucionado. Esa es otra palabra que me gustaría dejar. Nosotros evolucionamos desde el primero que se puso de pie, ¿no? Y en esto de que estaba hablando para chequear un poco de qué es la expansión de conciencia y por qué la necesidad, me gustaría contarte que hubo 5 momentos evolutivos importantes para el ser humano. Uno fue el pararnos, esto de ponernos de pie. El otro fue cuando apareció el fuego. Y el otro, el tercer momento, es la capacidad de tener autoconciencia. Esto de la autoconciencia tiene que ver con que empezamos a sepultar a los que morían. Y entonces empezamos a distinguir que el otro era diferente que yo, pero empezamos a tener todos los ritos funerarios y otros tipos de situaciones más. El cuarto es el pensamiento simbólico, que tiene que ver con el desarrollo también de la aparición del lenguaje. Estos momentos que te estoy contando marcan un desarrollo desde los homínidos, que somos los hombres, desde el origen, ¿no? Nosotros somos homínidos y es una evolución en donde lo que a mí me gusta de traer para reflexionar es que la evolución y la expansión de la conciencia y la evolución como ser humano no es una carrera. No tiene que ver con que quién estira el cuello más alto, quién es el que ve más luces de colores, quién es el que puede leer el futuro, tiene que ver, o quién habla más rápido, quién es mejor, sino que tiene que ver con procesos de adaptación. Todas las evoluciones que hemos tenido como raza humana ha tenido que ver con un proceso de adaptación al medio. ¿Y por qué traigo esto? Porque en este momento, estamos viendo que todo lo que hay alrededor nuestro, por lo menos los que nos interesa esto de trabajar en el bienestar, nos está empujando a una cierta evolución. Viste que todo está cambiando.
¿no? Estamos viviendo un proceso de evolución como más acelerado, incluso que el que estuvo el neandertal alguna vez, que el neandertal es el que aportó esta base de autoconciencia, que sentó la base para el lenguaje y para que nosotros podamos tener un desarrollo evolutivo. Es decir, el neandertal comienza un desarrollo evolutivo que después nos permite ese desarrollo biológico del cerebro, tener idea de quiénes somos, autoconciencia y manejo del lenguaje. Y el manejo del lenguaje es fundamental. ¿Por qué es fundamental el manejo del lenguaje? Por la comunicación y porque podemos aprender a través no solo de la imitación, sino que de la complejidad del pensamiento. Entonces esto más o menos tiene 200.000 años. Esto de lo que estoy hablando hace unos 200.000 años. Se descubren en África los neandertales y son nuestros antepasados, básicamente. El sapiens sapiens, que seríamos nosotros, tenemos unos 70.000 años sobre la Tierra. Y el momento del sapiens sapiens es esto, el lenguaje, lo que te decía recién. Empezamos así a dejar las primeras huellas del lenguaje, a escribir el pensamiento abstracto, la evolución de todo nuestro aparato fonador. Y eso son como mutaciones que van surgiendo hasta ser lo que somos hoy. Bueno, entre todo esto que estaba mirando para charlar sobre lo que es la expansión de conciencia y ver qué herramientas y qué recursos podemos tener ahora en este tiempo que nos toca vivir, encontré lo que decía un antropólogo. ¿Qué decía este antropólogo? Que cuando nosotros entendamos que un pensamiento, es decir, aprendamos lo que es el pensamiento, aprendamos cómo aprende nuestro cerebro, las potencialidades que el cerebro tiene, recién entonces podremos hacer una revolución cultural que va a tener impacto en todo lo de la humanidad, en la economía, en la salud, en las leyes, en la educación, en la comprensión de para qué vivimos, y entonces eso es expansión de conciencia. Entonces, la expansión de conciencia es en este momento poder entender cómo funciona nuestro pensamiento, cómo funciona la conciencia y los grupos, esto que hizo también Hellinger, cómo funciona nuestro cerebro, para ir más allá de los juicios y los prejuicios y comprender desde las bases científicas esto que somos nosotros como seres humanos. Para mí ese es el momento que estamos atravesando. Estamos atravesando como un salto evolutivo, pero la ciencia nos ha empezado a mostrar a través de la neurociencia, los estudios que podemos hacer, cómo ha evolucionado también la aparatología, cómo las estructuras de nuestros cerebros y cómo aparece todo científicamente, entre comillas, comprobable, como validando nuevos paradigmas también, nuevas formas de ver las cosas. Todavía no sabemos muy bien dónde vamos a terminar, ¿no? Pero sí la expansión de conciencia significa un cambio cultural. Esto, viste que ahora hace muy poco se ha hablado mucho de cultura, ¿no? Y hay una diferencia abismal. Cultura es lo que, por ejemplo, he visto ahora en Jujuy, cómo vivían, cómo cocinan, el valor que le dan, por ejemplo, a determinadas cosas, cómo tiñen aún la lana, ¿no? Con tintes naturales. Eso es cultura. Cultura es la comida que comemos, los rituales que tenemos. La cultura argentina, por ejemplo, es súper amigable, somos de abrazar, de besar. Si vas a Alemania, no, es otra cultura. Entonces, cultura tiene que ver con estas huellas que hacen a una identidad. La expansión de conciencia que en este momento se tiene que dar y se nos está pidiendo porque el clima lo hemos afectado, por ejemplo. Y eso es una cuestión de cultura, de lo que creemos o no creemos que podemos hacer con el entorno. Las relaciones se han vuelto a veces más difíciles y eso es cultura, de cómo estoy viendo o no viendo al otro. Entonces, la expansión de conciencia de este momento viene de la mano también de un cambio cultural.
Y esa expansión de conciencia tiene que ver con que nosotros desarrollemos conscientemente, ¿tá?, capacidades que ya tenemos, pero quizá todavía no las sabemos gestionar bien. Todavía estamos muy amigdalínicos con un cerebro antiguo y tenemos que quizá poner más en marcha los lóbulos frontales, gestionar más la voluntad, el tiempo de espera y entonces no cometer errores de impulso. Eso es bastante antiguo. Necesitamos gestionar más nuestros cerebros y gestionar mejor lo que es nuestra conciencia.